Bueno, muchas gracias, Joaquín. Quiero saber si me escuchan bien, si está bien el tono de mi Perfecto. voz. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Permítame un segundito, por favor. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, doctora. Bueno, bueno, en primer lugar, un saludo muy, muy, muy fraterno para todos nuestros compañeros en Chile, para Joaquín, para todos los miembros de la Academia de Líderes Católicos en Chile, porque evidentemente es allí donde nace esta iniciativa y para nosotros es fundamental todo el trabajo que ustedes han hecho durante todos estos años. Em, Realmente un placer y un momento muy especial de poder compartir algunas reflexiones sobre la dignidad de la vida y sobre este tema que es supremamente apasionante como lo es la muerte digna, la eutanasia y los cuidados paliativos. Morir con dignidad o el derecho a una muerte digna es un tema de coyuntura en la humanización de la salud. No podemos negar que se han despertado extensas discusiones y que existen perspectivas muy diferentes. Para algunos, por ejemplo, la muerte digna es el suicidio asistido o la eutanasia. Para otros, se trata de la posibilidad de morir sin dolor y reconciliado consigo mismo y con su familia. Es claro que los términos, como lo vamos a ver, y los conceptos son muy confusos y que realmente requerimos o se requiere tener más argumentos para poder hablar con propiedad sobre este tema. Lo cierto es que morir con dignidad es un acto humano que se asume de acuerdo con la visión metafísica y religiosa de cada persona. Este derecho a morir dignamente es un tema que ha tomado relevancia no solamente en la sociedad, sino también en las decisiones legales y políticas en los diferentes países y mucho más por los casos mediáticos que continuamente nos están invadiendo y que hacen que necesariamente tengamos que abordar este como un tema prioritario dentro de la academia. Eh, Perdón, siguiente. Ay, no me pasa la diapositiva, un segundito. Ya. ¿Cuál va a ser el camino que vamos a recorrer durante estos 45 minutos? Vamos primero a centrarnos un poquito en los conceptos, en aclarar cada uno de esos conceptos que a veces son tan confusos. En un segundo momento vamos a hablar un poquito de la posición de la Iglesia Católica frente a la eutanasia, frente a los cuidados paliativos y al final vamos a tener unas reflexiones que nos permiten tal vez abrir la iniciativa para empezar con algunas preguntas. Bueno, comenzamos. Primero vamos a abordar entonces los conceptos para que todos los tengamos claros y podamos apropiarlos en nuestro lenguaje. Muerte digna es la muerte con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. Morir con dignidad es un derecho que tienen todas las personas de decidir y de manifestar su deseo de aceptar o rechazar procedimientos, ya sean médicos o quirúrgicos, cuando padece una enfermedad irreversible e incurable. Se han agotado también todos los procedimientos posibles y adecuados para salvar su vida y se encuentra en un estado de salud terminal. Empiezo con este concepto y para poder explicarlo de una manera más efectiva, voy a hacer referencia a un recuerdo que tengo muy interesante y bonito. Recuerdo claramente la situación de mi suegro, un hombre que murió hace aproximadamente unos 10 años. Cuando murió tenía 80 años, un hombre muy sabio. Mi suegro, durante su proceso de enfermedad y cuando los médicos, luego de un largo tratamiento por una leucemia, le manifestaron su imposibilidad de tener resultados positivos para su enfermedad terminal, tomó autónomamente la decisión de refugiarse en su familia, en su casa, con su esposa, sus hijos y sus nietos, asistido por unos cuidados paliativos en su casa, pero el desenlace, es decir, su muerte fue completamente natural y en la serenidad del hogar, en paz consigo mismo, con los suyos, con un acompañamiento psicológico, con el acompañamiento espiritual del sacerdote que lo había atendido toda su vida.
Esto es un ejemplo de morir con dignidad, es un derecho o es ese derecho que tiene cualquier persona a morir sin ser sometido a procedimientos que invadan su cuerpo o aumenten el sufrimiento en un ambiente cálido, sin dolor y en compañía de sus familiares y de sus amigos más cercanos. La muerte digna también se llama ortotanasia. La eutanasia. La eutanasia es entonces la muerte que se causa por la acción o por la omisión por parte de un médico con intención de provocarla. Claro está, en un paciente con una enfermedad incurable, en un estado de salud terminal. Esta acción del médico tratante está ligada siempre a un sentimiento de compasión por el sufrimiento del otro. Dentro de la eutanasia vemos dos posibilidades. Una que se llama la eutanasia activa, cuando la eutanasia se realiza mediante la acción positiva que provoca la muerte del paciente. Por ejemplo, el suministro o la aplicación de una sustancia letal que termine con la vida del paciente. Pero también hay una eutanasia que se llama la eutanasia pasiva. Esta eutanasia es la acción que deja morir intencionalmente al paciente por omisión de cuidados o tratamientos que son necesarios y razonables. Por ejemplo, se deja aplicar una terapia o un procedimiento específico y que evidentemente termina con la vida. También existe dentro de este concepto de eutanasia la eutanasia voluntaria, que es la que se lleva a cabo con el consentimiento del paciente y que evidentemente requiere un consentimiento firmado y establecido de manera adecuada por parte del mismo. Y la eutanasia involuntaria cuando es practicada sin el consentimiento del paciente. Para todos los casos de eutanasia es muy importante tener en cuenta dos cosas. Lo primero, la intencionalidad del médico de actuar o de omitir una acción que permite o que lleva a la muerte, actuando u omitiendo un tratamiento o un procedimiento. Otro elemento que hay que tener muy en cuenta, y eso lo insisto porque lo vamos a ver más adelante, es que se habla del tratamiento necesario y razonable, es decir, a todos esos terapias, procedimientos que son aceptadas y probadas en el ámbito de la salud y que tienen esa condición de la razonabilidad. Pero además de este concepto de eutanasia y de muerte digna, tenemos un concepto que es muy importante y que cada vez tiene más relevancia. Es el suicidio médicamente asistido. ¿Qué es el suicidio médicamente asistido? Es precisamente la prescripción o el suministro de una sustancia letal por parte de un equipo médico, de un médico, para que el mismo paciente se la autoadministre y con esto sucede la muerte. Hoy por hoy también vemos en algunos espacios mediáticos esta tendencia del suicidio médicamente. Y tenemos un cuarto elemento que hoy por hoy también tiene mucha relevancia y es precisamente el término de cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Entonces son todo ese tipo de atención integral que se brinda a un enfermo terminal o grave para mejorar esa calidad de vida en sus últimos días. Son prácticas que permiten prevenir y aliviar el dolor, no solamente el dolor físico, sino todo lo que tiene que ver con la parte psíquica, social, espiritual, y que no solamente llega ese cuidado al paciente, sino a su familia, a todo su entorno, para que realmente sea mucho más llevadero. Los cuidados paliativos entonces se van a enfocar en aliviar el dolor y los síntomas, en tratar los problemas psicológicos, sociales y espirituales, en apoyar a la persona y su familia, en ayudar muchas veces a explorar esas creencias, esos valores que tiene el paciente y que quiere aflorarlos, y en algunas oportunidades a proporcionar también esos recursos que el paciente requiera en dinero, en
recursos legales, en recursos de seguros, etcétera, para ayudarle a gestionar todos esos elementos de tal manera que la persona se sienta tranquila. Y hay un siguiente término que que también es fundamental tenerlo en cuenta y que es la distanasia. La distanasia también se llama la obstinación terapéutica. ¿Y qué es eso de la obstinación terapéutica? Es todo lo contrario a la eutanasia y consiste en retrasar el advenimiento de la muerte todo lo posible, por todos los medios, aunque ya no haya esperanza, aunque no haya ningún tipo de curación, aunque eso signifique infligir al moribundo unos sufrimientos añadidos a los que ya padece y que obviamente no van a lograr esquivar la muerte inevitable, sino solo aplazarla unas horas o unos días en unas condiciones lamentables para la persona. Como vemos, entonces, con todos estos elementos, la idea de que el hombre tiene de derecho a morir con dignidad ha dominado un debate bioético, porque muchos de los autores abogan por el derecho de la muerte digna, abro comillas, que incluye el derecho a disponer de su propia vida mediante la eutanasia o el suicidio asistido, basándose para ello en el respeto a la libertad individual o autonomía del paciente, que esta postura es completamente contraria a los principios católicos, como lo vamos a ver más adelante. En esta primera parte, entonces, ¿qué es y qué no es una acción eutanásica? No es una acción eutanásica el uso de cuidados paliativos o cuidados terminales en pacientes terminal, como la rehidratación, los cuidados de enfermería, las intervenciones médicas, el acompañamiento psicológico, espiritual. Eso no es una eutanasia. No es eutanasia renunciar a ciertas intervenciones médicas que no parecen apropiadas a la situación del enfermo. Cuando el paciente, explicándosele absolutamente todas sus condiciones, toma la decisión de decir, ya no quiero más, ya he sufrido suficiente, quiero que venga mi muerte de una manera natural acompañada de mi familia. Eso no es eutanasia. Tampoco es eutanasia ese acto de aliviar al enfermo de su sufrimiento, quizás con el riesgo de abreviar su vida también, llamado ese límite al esfuerzo terapéutico, cuando en algún momento, como lo comentaba, las terapias ya son, digamos, insuficientes para garantizar la vida del paciente y que en un momento dado, tanto él o su familia, de manera conjunta, toman la decisión de no continuar con ese tipo de situaciones. Eso no es eutanasia. Recordemos que en la eutanasia existe deliberadamente la situación particular de un médico que provee por acción o por omisión la muerte de su paciente. Como vemos, entonces, los conceptos, si bien nos dan cierta claridad, pueden en un momento ser interpretados de diferentes maneras. Es por eso importante profundizar en las diferencias de estos conceptos. La muerte digna, o más bien la necesidad de una muerte digna, es una realidad que se vive en todos los días en la práctica clínica hospitalaria, pero lamentablemente poco o casi nada se habla en el ambiente hospitalario de la eutanasia y de todos estos elementos. Evidentemente, al hablar de muerte digna es necesario precisar que la muerte en sí tiene un significado muy diferente para cada persona, dependiendo de la edad, dependiendo de sus tradiciones, de su cultura, de su religión. Además, pues es una situación inevitable que cada persona tendrá que enfrentar, perdón, tarde o temprano. Por desgracia, cada día la aceptación de la muerte como parte inherente de cada uno es menos frecuente. La poca aceptación de la muerte en la sociedad actual está dada por múltiples factores. Uno de ellos es lo que llamamos la hospitalización de la muerte. ¿Y qué es esto? Cada día la muerte se aleja más de la vida cotidiana y se hospitaliza. Y ese patrón cultural de morir en casa, que perduró durante muchos años y que aún persiste en algunas comunidades, fue desplazado
por una necesidad de que los enfermos agonizantes fueran llevados a los hospitales a recibir tratamientos invasivos que prolongan la vida, haciendo que la muerte y el morir cada vez se haya más separado de la vida. Hoy en día, por ejemplo, los pacientes críticos son llevados a los hospitales y allí son recluidos en las unidades de cuidado intensivo, donde hay pocas horas de visita, incluso cuando el paciente está agonizando o cuando la muerte ya es inminente. Los pacientes terminales con poca o ninguna expectativa de vida son también aislados en el último cuarto de hospitalización y pocas veces son visitados o atendidos por el grupo tratante. El proceso de la muerte y morir se ha convertido en un suceso escondido de la vida cotidiana, aún para muchos médicos. Este hecho lleva a que la mayoría de las personas no hayan experimentado la muerte de un familiar o de un amigo de una manera cercana, lo cual hace más difícil la interiorización de la muerte como parte del proceso normal de la vida. Es claro, la medicina ha logrado insuperables procesos tecnológicos, avances tecnológicos que han logrado necesariamente prolongar la vida y combate permanentemente todas las enfermedades, tanto antes de la muerte. Y esto ha sido maravilloso, obviamente, no podemos decir que esto es malo. Sin embargo, en ocasiones ese intento de prolongar la vida falla y paradójicamente lo que se consigue es prolongar la muerte, o más bien la agonía. Lo que aumenta esto, el sufrimiento del paciente y sus familiares, con unos excesos terapéuticos, dando a veces una falsa base de la defensa limitada, de una defensa ilimitada de la vida. Hoy, realmente todos los profesionales de la salud debemos incorporar los elementos de la bioética y los principios en nuestro actuar. Pero, ¿qué es la bioética? Es precisamente el estudio de esa conducta humana en el ámbito de la salud y en las ciencias de la vida, ana- eh, analizada a través de principios y valores morales. Y su objetivo realmente es orientar la práctica del sector salud a lo largo de todas las decisiones y acciones que desarrolla el personal sanitario. Veamos, porque es muy interesante, estos 4 principios de la bioética, sobre todo cuando analicemos el tema de la eutanasia. El primer principio de la bioética es la autonomía. ¿Y qué es la autonomía? Hace referencia a ese derecho que tiene una persona a mantener su punto de vista, hacer acciones, hacer elecciones, perdón, y realizar acciones basadas en valores y creencias personales. El respeto por la autonomía del paciente obliga a los profesionales a mantener informado al paciente sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento, a que se asegure la comprensión de lo que el paciente tiene y a potenciar, ojo, la participación del paciente en la toma de decisiones. Ese derecho es principio de la autonomía, es fundamental, porque hoy no se le puede aplicar a un paciente ningún procedimiento o medicamento si no tiene previamente su consentimiento y su autorización. Un segundo principio de la bioética es la beneficencia. ¿Y qué es la beneficencia? La beneficencia es el acto realizado por el bien de otros. Esto se traduce en el campo médico como la obligación que se tiene antes de realizar cualquier tratamiento sobre un paciente de hacer un balance sobre los beneficios y posibles daños que pueda tener un paciente. Todos sabemos que la aplicación de un procedimiento o la aplicación de una terapéutica trae consigo efectos secundarios. La valoración que debe hacer el terapeuta sobre si esos efectos son mayores al beneficio es lo que se llama la beneficencia, siempre buscando el bien del otro. El tercer principio es la no maleficencia, y aquí este es un elemento muy importante en la bioética y en el proceso que los profesionales de la salud desarrollamos. Y hace referencia a la obligación de no infligir daño intencionalmente.
Este principio se escribe en la tradición de la máxima clásica de lo primero no dañar, y existe una obligación de no maleficencia expresada textualmente en el juramento hipocrático. Cuando nosotros los médicos hacemos nuestro juramento hipocrático, hacemos un juramento a la no maleficencia, no infligir daño al otro. Ya nos empezamos a acercar entonces, ¿qué pasa con la eutanasia? Cuando se le obliga o decide el médico hacer el daño al otro para causarle. Empecemos a pensar que esto no es solamente un dilema que de alguna manera está relacionado con la moral y los valores de la iglesia, sino de su misma ética como médico. Y el cuarto principio es la justicia, que es la obligación de proteger la igualdad de oportunidades de todos los miembros, el acceso igualitario a los cuidados de salud para todos. La medicina actual tiene la capacidad de lograr una multitud de efectos, mas ninguno en principio es benéfico para el paciente a menos que el mismo paciente lo aprecie como tal. Por desgracia, en ocasiones se olvida este asunto fundamental y el clínico se centra únicamente en mantener vivo al paciente a toda costa y se olvida muchas veces de los deseos y las expectativas de éste. Muchas veces no se le pregunta al paciente qué es lo que quiere, cuál es su expectativa, hasta dónde quiere que se llegue. Si no se le pregunta al paciente si quiere que se le realicen los procedimientos, los médicos solo seguirán intentando más y más intervenciones desde la mirada obtusa de cada especialidad y ese idealismo de salvar vidas. Pero además de ello, no solamente el paciente, sino sus familias exigen permanentemente al cuerpo médico hacer todo, entre comillas, para lograr su vida. Pero en muchas ocasiones, por desgracia, tienen poca idea de lo que significa ese todo. Esto es porque nadie se ha tomado el tiempo de explicarles cuál es la situación real con claridad. El problema radica en los médicos, pues se ha dejado, perdón, de tener conversaciones específicas con los pacientes y sus familias sobre cómo vivir el final de la vida, o más bien el cómo morir. Cuando nos enfrentamos entonces a un paciente con una enfermedad terminal, algunas personas elegirán todas las terapias, no importa qué tan extremas sean, dolorosas o experimentales, con el único objetivo de evitar la muerte y aferrarse a la vida. Otras dejarán las decisiones al final de su vida a sus médicos de cabecera sin cuestionarlos. Otros optarán por el cuidado general de síntomas para garantizar la comodidad y poder pasar los últimos días con su familia, con sus parientes, con las personas que más quieren. Otros preferirán terminar con todo sufrimiento de manera voluntaria y rápida, como es el caso de la eutanasia y el suicidio asistido. Es por ello que cuando entonces hablamos de eutanasia, si bien es cierto, vimos diferencias entre la eutanasia activa y pasiva, en muchas oportunidades se intenta confundir estos dos conceptos. Por tal motivo, es mejor que el término eutanasia lo usemos o se refiera únicamente a la eutanasia activa, o sea, a la exclusiva acción que tiene el médico y que como consecuencia directa de la muerte y que tiene como consecuencia directa la muerte intentando, en este caso, terminar con el sufrimiento de su paciente. Este concepto deja muy de lado el concepto de eutanasia pasiva que a veces se quiere confundir y que se utiliza en ocasiones indebidamente para referirse en una buena práctica médica de omitir tratamientos desproporcionados, ojo, desproporcionados o que sean contraproducentes o indeseables. Es decir, que no se debe hablar de ningún tipo de eutanasia en esos casos, puesto que se fomenta la ambigüedad. Hablábamos de lo que es un tratamiento razonable y que dentro de esa razonabilidad debe existir ese límite entre lo extraordinario o lo que no es razonable. La práctica entonces de la eutanasia ha sido vendida como el derecho a una muerte digna. Cuando nosotros vemos en muchas partes que dicen, no, el derecho a la muerte digna, la eutanasia, mentiras. Eso es
un concepto completamente distinto a lo que es muerte digna. Y lo estamos viendo. En este sentido, entonces, el ocasionar la muerte ha de estar en la intención de quien practica la eutanasia. Hay una intención de producir la muerte. No es eutanasia el aplicar un tratamiento necesario para aliviar el dolor, ni puede llamarse eutanasia al resultado de la muerte por imprudencia o por accidente de un personal médico sanitario. Tampoco se considera el suicidio como una forma peculiar o autónoma de eutanasia. No lo es porque en el suicidio una persona se quita la vida a sí misma, mientras que en la eutanasia pide ayuda, en este caso al otro. El elemento subjetivo, y me parece muy importante esta parte, es estar eliminando el dolor, el sufrimiento, que es un elemento necesario de la eutanasia. Pues de lo contrario estaríamos ante una forma de homicidio. A la luz de este aspecto, mediante la práctica eutanásica se elige la muerte cuando hay un choque entre el valor de la vida y el dolor físico que ocasiona vivir. En este sentido, tenemos que suponer que la gente que pide por sí misma la eutanasia no lo hace generalmente porque quiera morir, lo hace porque en realidad sienten que no pueden vivir más de la manera que lo están haciendo, con el dolor o el sufrimiento. Un aspecto que defienden las personas pro eutanasia es la defensa de la libertad individual para elegir cómo morir, y se ha argumentado basados en los principios bioéticos de la autonomía que cada persona es dueña de su vida y puede elegir su destino. Las discusiones y conflictos éticos son complejos. Sin embargo, nosotros como católicos entendemos que la vida es sagrada y que solo Dios puede decidir cuándo termina. La Iglesia Católica considera la eutanasia como un crimen contra la vida humana y una ofensa a la dignidad de la persona. La Iglesia Católica sostiene la eutanasia es un crimen que ninguna ley humana puede legitimar. La eutanasia es un peligro para los más vulnerables de la sociedad. Fomenta la corrosión de los valores fundamentales del orden social y proclama que la fe en Jesucristo es la fuerza para vivir y morir digna. El juicio moral de la Iglesia sobre la eutanasia se fundamenta en la ley moral natural y en la palabra de Dios, tal como ha sido enseñado por el Papa San Juan Pablo II en el Evangelio, en su doctrina Evangelium Vitae. El Papa sienta un principio moral respecto a la eutanasia, según el cual se nos dice que la vida humana es sagrada e inviolable. ¿Pero por qué es sagrada la vida? Porque desde su inicio hasta su término comporta la acción creadora de Dios y es inviolable, en el sentido de que indica un límite que nunca podrá ser transgredido por nadie, lo cual exige de nuestra parte una actitud positiva de respeto absoluto por la vida humana. Esta inviolabilidad de la vida humana es el reflejo de la inviolabilidad misma del Creador. Por eso, en la tradición de la Iglesia, esta enseñanza se ha expresado de forma unánime en el valor absoluto y permanente del mandamiento divino de no matar. Matar a un ser humano en el que está presente la imagen de Dios es un pecado grave. Solo Dios es dueño de la vida. El juicio moral también presume una determinada concepción sobre la persona humana y sobre su dignidad. Como sostiene el Concilio Vaticano II, la clave del discernimiento del progreso humano está en el respeto a la persona humana, de forma que cada uno, sin excepción de nadie, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida, de los medios necesarios para vivirla dignamente. En este contexto, el mismo concilio denuncia aquellas prácticas que atentan contra la dignidad, como son los homicidios de cualquier clase, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio deliberado. El Papa Francisco se ha referido al tema de la eutanasia diciendo, incurable no es sinónimo de incuidable. Me encanta esta frase.
Quien sufre una enfermedad en fase terminal, así como quien nace con una predicción de supervivencia limitada, tiene derecho a ser acogido, cuidado, rodeado de afecto. La iglesia es contraria al ensañamiento terapéutico que ya lo veíamos, pero reitera como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana y que toda cooperación formal o material inmediata a tal acto es un pecado grave, que ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Esto es lo que leemos en Samaritanus Bonus, que es la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en fases críticas y terminales de la vida, aprobada por el Papa Francisco en septiembre del 2020. El propósito de esta carta, que es maravillosa, es proporcionar esas indicaciones concretas para actualizar el mensaje del buen samaritano. También cuando la curación es imposible o improbable, el acompañamiento médico y de enfermería psicológico y espiritual es un deber ineludible porque de lo contrario se constituiría un abandono inhumano al enfermo. El valor inviolable de la vida es una verdad básica de la ley moral natural y un fundamento esencial del ordenamiento jurídico, afirma la Carta. Así como no se puede aceptar que otro hombre sea nuestro esclavo, aunque nos lo pidiese, igualmente no se puede elegir directamente atentar contra la vida de un ser humano, aunque éste lo pida. Suprimir a un enfermo que pide la eutanasia no significa en absoluto reconocer su autonomía y apreciarla, sino al contrario, significa desconocer el valor de su dignidad, el valor de su libertad, fuertemente condicionada por una enfermedad, por un dolor, y el valor de su vida. Actuando de este modo, se decide al puesto de Dios el momento de la muerte. Por eso, el aborto y la eutanasia y el mismo suicidio deliberado degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. El cuidado y el respeto de la vida no es un principio que tengan solamente los católicos y la iglesia. Está en el centro de la ética, en el centro de la ética y en la búsqueda de la felicidad. La eutanasia como discusión en la agenda política, eh, en línea con la enseñanza constante de la Iglesia, Juan Pablo II ha reiterado en Evangelium Vitae que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, compara como católico, para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de oposición, de opinión a favor de estas leyes, y a ninguno de ellos le está permitido apoyarlas con el propio voto. En Colombia, por ejemplo, desde 1997 fuimos el primer país que lamentablemente despenalizó la eutanasia. La Corte Constitucional ese año y posteriormente en el 2015 la reglamentó, liderando en la región un asunto espinoso y aún con inconsistencias en su aplicación. Ecuador se convirtió en el segundo país de la región después de Colombia en despenalizar la eutanasia, un fallo que también ordenó elaborar un reglamento para los procesos de eutanasia, así como también redactar un proyecto de ley. Entre el 2015 y el 31 de octubre del 2022 se realizaron en Colombia 322 procedimientos de eutanasia dentro del sistema de salud colombiano. En diciembre del año pasado, la Asamblea de Cuba aprobó una ley para acceder a la muerte digna mediante la eutanasia, que reconoce el derecho de sus ciudadanos a decidir sobre la limitación del esfuerzo terapéutico y a los cuidados continuos o paliativos. Sin embargo, todavía se está legislando sobre ello. En México, por ejemplo, se prohíbe la eutanasia, el suicidio asistido, el homicidio por piedad, aunque existe una ley del buen morir, la cual permite al paciente o su familia solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales. En Uruguay, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que busca despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, aunque aún tiene un largo camino por recorrer.
En Argentina y en Chile, ustedes lo saben, se sigue debatiendo el tema. En el resto de los países de la región, los procedimientos asociados a la muerte digna están en su mayoría penalizados con prisión, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores de la sociedad. La lista no es muy larga, los Países Bajos lideraron el tema, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, España, Portugal, en Nuevo Gales del Sur, en Australia permiten la eutanasia, en Estados Unidos 10 estados lo permiten, mientras que en algunos países solamente lo reconocen en determinados casos. No voy a entrar sobre la historia de Terri Schiavo, simplemente la traje para que sea un referente, para que ustedes puedan leerla. Es una chica que en su afán de disminuir de peso adopta unas medidas extremas, termina en un paro cardíaco, finalmente termina con un problema de estar conectada a un ventilador, asistiéndole todas sus funciones vitales, más de 9 años o 10 años conectada a él. Es una historia bastante controvertida que me parece importante que sea un material para que ustedes lo revisen. Finalmente, vemos que esto es un tema muy amplio, muy complejo. No podemos negar que existen muchos factores que hacen que el tema no sea fácil de abordar, porque estamos ante situaciones de dolor y de sufrimiento humano. No podemos perder de vista dos valores cristianos muy importantes a la hora de estar al frente de un paciente con una enfermedad terminal: la compasión y la caridad. Es fundamental también tener clara la diferencia de los conceptos, no olvidarse la inviolabilidad de la persona humana como ley natural y moral de Dios, y recordar esa frase del Papa que me parece bellísima, que incurable no es sinónimo de incuidable. Debemos definitivamente rodear a las familias que atraviesan un dolor de una enfermedad terminal, apoyarlos espiritualmente, darles la mano y hacerles comprender y entender que en todas las acciones que están en este proceso siempre estará Dios acompañado. Muchísimas gracias. Les dejo aquí la bibliografía que fue utilizada para esta ponencia.